El papel de la ONU en la mediación de los conflictos en el siglo XX y XXI. Bueno, ¿cómo se creó la ONU? ¿O cuáles fueron las primeras causas para su creación? La primera causa fue la Segunda Guerra Mundial. Con su devastación global y consecuencias catastróficas, impulsó la creación de la ONU en 1945. Este organismo nació como respuesta al fracaso de los acuerdos tras la Primera Guerra Mundial, que no lograron evitar otro conflicto global. Como ya dije, la creación de la ONU fue en 1945 por una respuesta directa de las dos guerras mundiales, con el propósito de establecer una plataforma multilateral para prevenir futuros conflictos y promover una paz duradera. Los países aliados, vencedores de la Segunda Guerra Mundial, lideraron este esfuerzo, consolidado con la Conferencia de San Francisco. La ONU, además de su rol principal, creó agencias especializadas como la OMS, orientadas a abordar problemas claves como la salud, la educación y el desarrollo económico. Este enfoque global respondió a las consecuencias inmediatas de la guerra: destrucción del sistema de salud, crisis de vivienda, desplazamientos masivos y riesgo de epidemias, estableciendo un marco para prevenir nuevas tragedias. La crisis de los misiles en Cuba de 1962 fue un momento clave de la Guerra Fría que llevó al mundo al borde de una guerra nuclear. El descubrimiento de misiles soviéticos en Cuba por parte de Estados Unidos desencadenó tensas negociaciones. Mediaciones como las propuestas de Yutan, secretario general de la ONU, y las conversaciones secretas entre Robert Kennedy y Anatoly Darvinin fueron cruciales. Estas acciones llevaron a un acuerdo. La Unión Soviética retiraría los misiles de Cuba, mientras que Estados Unidos prometía no invadir la isla y de forma secreta retirar sus misiles de Turquía. La crisis subrayó la importancia de la diplomacia y la mediación en la resolución de conflictos internacionales, estableciendo precedentes para manejar futuras tensiones nucleares y reforzando la necesidad de canales de diálogo sólidos entre potencias mundiales. El genocidio de Ruanda en 1994 marcó uno de los episodios más oscuros de la humanidad y fue un caso emblemático de las limitaciones y fallos en la mediación internacional frente a los conflictos de gran magnitud. La misión de asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda, UNAMIR, fue establecida con el propósito de supervisar la implementación de los acuerdos de Arusha y facilitar la transición hacia un gobierno de unidad nacional. Sin embargo, esta misión operaba bajo el mandato restringido del capítulo 6 de una Carta de las Naciones Unidas, lo que limitaba severamente su capacidad de intervenir de manera efectiva para proteger a los civiles. Esta limitación estructural impidió que UNAMIR actuara de manera decisiva frente a las atrocidades que estaban siendo planificadas y ejecutadas a gran escala. Otro factor que debilitó la eficacia de la UNAMIR fue la falta de recursos y personal capacitado, a pesar de las múltiples advertencias realizadas por el general Romeo Dallaire, comandante de la misión, sobre la preparación de Fuerzas Armadas para llevar a cabo masacres a gran escala. Los esfuerzos por reforzar el equipo y dotarlo de capacidades adicionales fueron insuficientes. Esta carencia se agravó tras el retiro de tropas belgas, motivado por el asesinato de 10 de sus soldados en los primeros días del conflicto. Esta retirada dejó que UNAMIR con un contingente severamente reducido, incapaz de contener el colapso humanitario que se avecinaba. Por otra La mediación en la Guerra Civil de Sudán del Sur estuvo liderada por la ONU. Durante este enfrentamiento, el cual fue originado después de una acusación de Khartoum de un bombardeo a su territorio, la ONU protegió civiles y apoyó diálogos inclusivos, los cuales involucraron a mujeres y jóvenes. Las sanciones del Consejo de Seguridad y la presión diplomática ayudaron a complementar estos esfuerzos, aunque hubieron algunos retos como la desconfianza entre ambas partes y la implementación limitada de los acuerdos, los cuales no satisfacían a la gran mayoría. Sin embargo, a pesar de todo esto, se pudo llevar a cabo gracias a las operaciones de mantenimiento de la paz impuestos por las Naciones Unidas.
Además, cabe recalcar que, gracias a este conflicto, se promovió el acuerdo de paz revitalizado en el 2018 por parte de la ONU. La situación geoestratégica de Afganistán lo convierte en la pieza clave del tablero de ajedrez de las grandes potencias. Históricamente, esta nación jugó un papel importante en el desarrollo de los intereses económicos y estratégicos de Asia. Desde 1830, el capitán Arthur Connolly del ejército británico de la India acuñó la expresión "gran juego" para poder referirse a la rivalidad entre los imperios ruso e inglés de Asia Central y Meridional. El factor físico ha sido fuente del conflicto derivado de la inestabilidad de sus numerosos vecinos fronterizos, sobre la base étnica o tribal, resultando claramente en un sistema político acorde a esta característica. Asimismo, Afganistán representa la herencia de un modelo anquilosado, pero a su vez comparte elementos de una nueva etapa en la sociedad internacional. Adentrándonos en la historia política de Afganistán para resaltar las importancias de su territorio en el contexto geoestratégico, observamos acontecimientos que han marcado el desequilibrio político, no solamente de Afganistán, sino también en el área regional. Los conceptos de seguridad y desarrollo han pasado a estar vinculados de manera permanente, provocando una modificación de ambos en la manera en la que los estados actúan en el contexto internacional. Así está quedando reflejado en Afganistán, donde los medios civiles y militares están trabajando conjuntamente para construir o conseguir los objetivos de estabilizar y sentar las bases de su futuro desarrollo del país. Hola, mi nombre es Jair González y el conflicto en Siria refleja intereses multilaterales con potencias como Estados Unidos, Rusia, Irán y Turquía, impulsando agentes divergentes. Rusia apoya el régimen de Assad, mientras otros buscan limitar la influencia iraní. La ayuda humanitaria enfrenta desafíos logísticos debido a la infraestructura destruida, sanciones económicos y combates que provocan desplazamientos masivos y bloquean las rutas esenciales. En Cesena del año 2021. Muchas gracias.